Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio Nacional de España. Navarra. Recordaremos esta semana como otra más en la que fuimos incapaces, el planeta en su conjunto, de reaccionar debidamente frente a la amenaza del cambio climático. Ya sabemos, tras los últimos informes de Naciones Unidas, que cada segundo cuenta. Hoy lo recordamos mirando a la agricultura con el geólogo e investigador Antonio Arechavala, que nos señala la necesidad de dar paso a un sistema de menor consumo energético, más cercano, más próximo a la naturaleza. Escasez de fertilizantes en Perú, podemos leer en los periódicos. Sequías extremas en Norteamérica, donde el pasado verano 1.000 millones de organismos marinos, de moluscos a peces, fueron literalmente cocinados en una ola de calor que elevó la temperatura de las aguas canadienses hasta los 50 grados centígrados, es decir, hasta que quemaba. Los suelos se erosionan y los incendios de grado 5, es decir, devastadores en cuestión de minutos, han asomado en varios puntos del planeta. Son efectos del cambio climático, no futuros, sino presentes, actuales, reales. Esta pasada semana, centenares de científicos en más de 20 países se han echado a la calle, se han encadenado a las puertas de las petroleras y los bancos, a los que señalan como principales responsables de la falta de medidas que, con el escenario de consumo de combustibles fósiles que tenemos hoy, nos conduce literalmente a la extinción en solo unas décadas. Los gobiernos, de momento, van a paso de tortuga, sino de cangrejo, en la urgente descarbonización que permitiría que la vida humana y otros muchos tipos de vida continuaran en el planeta. Son muchos los frentes abiertos, pero las soluciones se expresan de forma sencilla. Hay que dejar ya de consumir combustibles fósiles, lo dicen Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía. Y hay que revitalizar el planeta, recuperar bosques y especies amenazadas, nos lo dice la ciencia. Entre la espada y la pared, porque consumen muchos combustibles fósiles como el diésel y muestran un modelo de rentabilidad que en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría y aún hoy se opone a la biodiversidad, está la agricultura que nos da de comer a todos. Antonio Arechavala es geólogo y sabe tomarle el pulso a nuestro campo. Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, hemos hablado contigo hoy, entre otras cosas, queremos hablar contigo hoy, entre otras cosas, porque sabemos que has hablado con agricultores en estos últimos tiempos que están padeciendo tanto una escasez coyuntural, la que tiene que ver pues con la guerra de Ucrania y los precios que se han disparado de los combustibles, con otras cosas más complejas. Es una escasez, una carestía que se superpone a otros problemas estructurales. Tú, cuando hablas con la gente del campo, ¿qué impresiones tienes? Bueno, pues que son gente que está muy bien preparada para muchas cosas, bastante más que la gente que vivimos en las ciudades. Y a mí me gusta hablar de los urbaletos, ¿no? Los que vivimos en ciudades y no nos damos verdadera cuenta de nuestra dependencia con el sector primario, ¿no? Y son gente que está preocupada. De hecho, bueno, esto que te comentas de agricultores que me han llamado para tener diagnósticos sobre los que poder actuar y tal, son previos incluso a la guerra de Ucrania, ¿eh? Es decir, esto, el problema ya lo veían venir hace tiempo porque son gente muy preparada, muy preocupada por lo que se trae entre manos y sobre todo porque le quiere dar rendimiento y bueno, y tiene una relación no solamente economicista con el territorio. Es decir, que esta imagen que tenemos de la agricultura, a veces pues como un simple sistema de explotación y de obtención de beneficios, no se corresponde luego con la realidad de los agricultores, por ejemplo, navarros, que tú conoces, ¿no? Bueno, a ver, hay de todo. Tenemos las dos versiones, ¿no? Tenemos la agricultura industrial, la de tipo intensivo, y tenemos la agricultura más de corte ecológico, cooperativista, ¿no? Que da sustento, trabajo y satisfacción personal a cooperativas que trabajan más en cercanía, ¿no? Y que no utilizan químicos y utilizan, bueno, pues productos más naturales, etcétera, y bueno, pues son gente que lleva sus negocios en comunidad y no trabajan para multinacionales. En este caso, pues esta gente sí que tiene una penetración en lo que es la puesta en funcionamiento de todo su red de tanto de ganadería como de agricultura, etcétera, basado en unos criterios culturales que los tienen muy bien afincados, o sea, no solamente históricos, sino también con las novedades tecnológicas. Bueno, todos estos males que yo relataba justo antes de saludarte, que no son males inventados, tú lo sabes muy bien, son males muy presentes que están ahí, están en los periódicos, los podemos ver si queremos. El cambio climático está en el fondo, está en la base de prácticamente todos los problemas que padece hoy la agricultura, y quizá también esta agricultura que tú nos reivindicas y que conoces, que tiene que ver con la cultura, con la tradición, con los cultivos tradicionales, pueda ser también una parte, solo una parte, pero una parte muy importante de la solución, ¿no?
Sí, a ver, tenemos que pensar que ahora mismo, por ejemplo, cualquier persona de Occidente, por cada caloría que ingiere, 10 han sido gastadas con combustibles fósiles en el campo. De cada 10 calorías que se gastan, solamente una acaba en las bocas, ¿no? Nosotros pudimos llegar a tener una agricultura intensiva de este calibre, de modo industrial, y dar de comer a tantísima gente gracias a los combustibles fósiles. El problema está que ahora tenemos dos problemas con los combustibles fósiles. Primero, que hemos pasado el pico de alguno de ellos, sobre todo el petróleo, en el año 2005-2006, y cada vez nos cuesta más extraer el material, ¿no? Y bueno, y lo hacemos de forma muy contaminante, porque aparte de que es malo, tenemos que gastar muchísimo más combustible fósil para sacar menos, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, por el impacto del cambio climático, bueno, pues que vamos a hablar de un caos climático que está afectando de forma muy negativa a las cosechas, con lo cual hay unos rendimientos bajísimos que se evalúan en algunas zonas hasta del 30%, y la previsión hacia el futuro va a peor, ¿no? Hay sitios en los que hasta el 70% de la cosecha no será posible, primero por el cambio climático y segundo por el impacto de no poder utilizar los combustibles fósiles, el diésel, como ha sido ahora. Por ejemplo, muchos de estos agricultores, como pasó en las cooperativas de Eibar, también ganaderos, pues me llamaron para tener este encuentro, ¿no? Y hacer un diagnóstico que pudiese tener una proyección futura y que no tuviesen los problemas que tienen ahora, porque se han visto, por ejemplo, el panadero, pues resulta que pagaba tal factura de horno, ¿no?, en gas y en electricidad, pues que no le salían las cuentas, ¿no? La gente que trabajaba con el tractor en la agricultura, pues el grano, ¿no? Pues exactamente igual, tanto el intensivo como el local tenían problemas porque es que les salía el litro carísimo, ¿no? Todo lo que hemos visto ya en los medios de comunicación. Y luego el problema de las nevadas de repente que no venían a cuento, las subidas de temperatura, bueno, pues todo eso ha afectado también a la producción, ¿no? Y bueno, en este contexto es donde ellos están intentando pues encontrar soluciones, y claro, desde luego, desde el punto de vista industrial lo tienen muy crudo, pero desde el punto de vista ecológico de cooperativas lo tienen más fácil. Bueno, por una parte hay una escasez tremenda de combustibles que además va a continuar en el tiempo, pero por otra parte es que no deberíamos de consumir ningún tipo de combustibles fósiles o reducirlos de una manera brutal, lo ha dicho la Agencia Internacional de la Energía, hasta el 50% del consumo en solo unos poquitos años, porque, bueno, y esto es interesante, yo creo decirlo y recordarlo, ¿qué pasaría si siguiéramos otros 10 años consumiendo combustibles fósiles como estamos haciendo ahora? Bueno, a ver, nosotros ahora no podemos decir, no tenemos una bola de cristal. Sabemos, has comentado en la introducción perfectamente, cómo 1.000 millones de seres vivos murieron en Canadá este verano porque el agua básicamente los coció, ¿no? Ha pasado también en Australia, ha pasado con los incendios, etcétera. Bueno, pues esto cada vez va a ser más frecuente. Si nosotros seguimos quemando combustibles fósiles como si no hubiese un mañana, tenemos dos problemas. Primero, que mandamos a la atmósfera muchísimos más gases de efecto invernadero, y segundo, que la energía neta que nos procura todo esto para nuestro crecimiento económico es menor, porque el acceso es mucho más difícil y la calidad es peor, ¿no? Es decir, que estamos en unos años críticos. De aquí al 2030 tenemos una horquilla de años porque vamos a echar a la caldera toda la porquería que encontremos para obtener cada vez menos energía. Bueno, ¿no? En realidad lo que deberíamos de hacer es no echarla a la caldera, ¿no? Esto es lo que está pidiendo la Agencia Internacional de la Energía a grito pelado, prácticamente. Claro, lo que pasa es que esto no puede ir acompañado de vamos a quitar los combustibles fósiles y se acabó. No se puede hacer así. Hay que hacer un cambio radical en la forma de consumir, en la forma de relacionarnos y por supuesto en la estructura social y económica. Es que no puede ir solo porque ahora mismo, por ejemplo, las renovables suponen nada más que no llegan ni al 10%, ¿no? Entre todas ellas, con lo cual no podemos quitar de repente el 90% fósil, ¿no? Es decir, que de lo que habría que hablar es de esto que ya todos hemos oído alguna vez y en algún sitio y en algún contexto, que es lo del decrecimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Eso va a venir solo. Nosotros tenemos lo de que va a decrecer la relación económica, está clarísimo. Eso nosotros lo tenemos muy claro desde hace muchos años, ¿no? Ya lo venimos diciendo, que nos preparemos para el decrecimiento, porque el decrecimiento puede venir de dos maneras, por las buenas o por las malas. No hay elección, es innegociable y lo vamos a hacer. Vamos a decrecer sí o sí, nos guste o no. Entonces el tema es hacerlo por las buenas, con la inteligencia, pilotando esto, poniéndonos de acuerdo y cambiando un poco las estructuras mentales que tenemos con respecto a cómo hemos vivido hasta ahora con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, la vida que viene, no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Es el fin de un mundo que se acaba, que se va y que hay que sustituirlo por otro mucho más de cercanía, donde no está garantizada, por ejemplo, el suministro de largas distancias. Es una desglobalización, desjerarquización, descomplejización, descentralización de la sociedad, ¿no? Todo esto no es traumático, simplemente es una nueva forma
de vivir mucho más económica, si quieres más eficiente, ¿no? Pues es que lo que teníamos es que los combustibles fósiles nos permitían ser muy ineficientes. Bueno, decíamos al principio que los científicos de muchísimos países se han echado a la calle esta semana para protestar, se han pegado al suelo con pegamento, bueno, han armado unos líos tremendos en muchos sitios para que les detuvieran, para sacar a la opinión pública este debate, y sin embargo muestran también esperanza. Dicen, se puede hacer, tendríamos que trabajar muchísimo estos años próximos, es decir, en los próximos 3, 4, 5 años habría que cambiar casi completamente casi todo en el planeta, que se dice fácil, sería complicadísimo, pero sí es cierto que cosas como la agricultura ecológica, la permacultura, el decrecimiento, estas cosas de las que estamos hablando, eso realmente podría sacarnos de este hoyo, por decirlo de algún modo, ¿no? Hombre, es que tenemos que ponerle la mirada más a largo plazo, no a corto plazo. Normalmente en ello estamos, todos estamos luchando cada uno dentro de su parcela. Unos publicamos, otros pues damos charlas, otros se encadenan. O sea, aquí hay de todo y todo el mundo es bienvenido, ¿no? Hay que concienciar sobre todo a nuestros políticos, también por supuesto al ciudadano medio, ¿no? Pero ten en cuenta que es que las decisiones a largo plazo abarcan también el hecho de que para 2030 se esperan 700 millones de personas desplazadas por problemas de cambio climático, por malas cosechas o por hambre directamente, ¿no? Entonces van a llamar a nuestras puertas toda esta gente en breve. De momento tenemos las puertas abiertas para su coltán, el uranio, el oro o los materiales que necesitamos para nuestra transición energética, pero las puertas están cerradas para las personas y allí lo que hacemos es estamos esquilmando los recursos de muchos países y dejando a la población prácticamente arruinada, ¿no? Eso es así, simplemente lo hacemos porque estamos bajo un paraguas militar, un paraguas económico que nos lo permite, ¿no? Un momento de cambio para la agricultura. Quizá la permacultura, la agricultura ecológica tengan muchísimo que ver todo con la solución, pero un momento de cambio en prácticamente cada uno de los aspectos de nuestra vida sobre lo que tendríamos que pensar. Antonio, hablaremos más veces de esto con seguridad. Antonio Arechavala, geólogo, investigador, profesor en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias. A vosotros.